Capítulo 6 del libro de los Jueces, dice la Biblia, siempre honrando al Trino Dios. La Biblia dice de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. ¿Sabe lo que acontece con la desobediencia? Amén. Dios los puso en manos de los madianitas, y los israelitas sembraban y cosechaban, y también crecían animales. Cuando ya estaba lista, ya estaban los elotes listos, ya el trigo y la cebada, venían los madianitas, hasta camellos traían para llevarse lo que ellos habían cultivado. Eso es una foto de la persona que es desobediente. Muchas veces no se da cuenta. ¿Por qué es que el dinero no le alcanza? ¿Por qué es que las cosas no salen bien? A veces estamos siendo negligentes, desobedeciendo al Señor. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al Señor. El versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Encina es como un árbol grande, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiero pausar ahí también para que lo entendamos. El lagar no era para sacar trigo, el lagar era para sacar uva. En esa condición estaban. Tenía que andarse escondiendo y yéndose para otro lugar, escondiendo el poquito, sacándolo, como decimos, a mano. El trigo lo sacaban, lo pateaban con animales, como lo trillaban, era con animales. Pero Gedeón agarraba los poquitos y se iba a escondidas en la noche a sacar aquel poquito. Él estaba viendo ver de qué manera podía sobrevivir, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como quien dice que no te das cuenta quién es que te está mandando. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios da esa voz de mando, debemos de entender que la promesa de Él es que Él nos está mandando, y su palabra dice: no te dejaré y no te desampararé. Le dice: ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío. Creo que este texto hubiera sido perfecto cuando hablamos acerca de las excusas. Amén. Excusas y más excusas. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y la historia continúa, capítulo 6, capítulo 7 y parte del 8, pero hasta ahí voy a llegar. Le da una introducción para que lo termine de leer más tarde, hablando un poco acerca de la vida de Gedeón y qué podemos aprender nosotros de esta persona, bajo el tema: una persona ordinaria con una misión extraordinaria. Amén. No era cosa fácil. Vas a derrotar tú a los madianitas, y venían, la Biblia dice que venían como que eran langostas. No está hablando de red laughter, de lo que se come acá. Está hablando de unas plagas de chapulines que entraban y se acababan todos los miembros. Esas eran las langostas, y así venía aquel montón de gente, y le está diciendo a Gedeón: tú solito los vas a derrotar. Pero le está dando la promesa: una persona del más pobre, de una de las tribus más pequeñas en número de Israel, de su padre que era una persona insignificante, pero Dios puede hacer o tomar una persona ordinaria como cualquiera de los que estamos acá. No crea que Sansón era una persona que levantaba pesas. Sansón era una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, pero una persona en las manos de un Dios todopoderoso. Las cosas cambian, hermanos, en el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo en esta tarde? Ayúdenme a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento, porque su palabra es poder, su palabra es verdad. Gracias le damos, Señor, por este hospital de esperanza que tiene en este lugar, donde vidas se han restaurado, donde personas se han sanado, donde usted ha salvado mucha gente, ha salvado hogares completos, Señor. Gracias le damos, Padre bueno, porque aquí se prepara un grupo de personas para poder llevar el evangelio allá afuera, Señor, y poderlo transmitir a las personas que están pasando necesidad hoy en día. Oh Padre bueno, ayúdenos, Señor, en esta tarde. Queremos ser un instrumento especial, un instrumento escogido para pregonar su palabra en este día, Señor. Es un día de salvación, es un día de sanidad. Este es el día que usted hizo, Señor, y le vamos a dar aquí a usted siempre la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Oramos, Padre bueno, que esta palabra llegue hasta los últimos lugares de la tierra, allá donde está aquella persona que no puede salir y que está escuchando esta predicación. Padre eterno, le ruego, Señor, que bendiga esas vidas en esos países comunistas que están haciendo uso de alguna forma también de las redes sociales, y que estamos llegando, gracias, Señor, a la ciencia que se ha aumentado, y esta palabra sigue siendo de bendición para una persona. Salve las almas, Señor, liberte al cautivo en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Todavía ando llevando mi toalla. Me recuerda que el Señor este año me ha llamado
a servir, nos ha llamado a nosotros a servir. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a servir al Señor este año? ¿Cuántos van a servir al Señor? Amén. Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ahí ya me está alegrando un poquito más. Si no, a mí solo me iba a tocar. Gloria a Dios, a servirle al Señor. Acordémonos que servirle al Señor no es venir al culto el domingo. Amén. El miércoles y el viernes. Servirle al Señor hay que es de hacer algo. Dijo un hermano precisamente ayer, dijo un hermano dando una conferencia bastante similar, y dijo: algunos confunden, dice, servirle al Señor es ir a la iglesia por hora y media el domingo. Bueno, dijo, si es blanco, hora y media; si es moreno, 2 horas y media; si es hispano, dice, posiblemente 3 horas o más. Amén. Los hispanos tenemos la tendencia a quedarnos un ratito más, aunque sea platicando. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero eso no es servirle al Señor. Venir al culto es una obligación de cada persona que ha recibido al Señor. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar, y leer la palabra de Dios es un deber de cada cristiano. Orar de igual forma. Así que, pero este año queremos ir un poquito más allá y servir de alguna forma en la capacidad que Dios nos ha llamado. Libro de los Jueces. Si ustedes no han leído mucho este libro es bien triste ver cómo el pueblo de Israel, después de ir en mando de Moisés y después en manos de Josué, de grandes personas que Dios levantó como líderes allá en Israel, después caen en esta gran calamidad. En el español común dicen esta gran desgracia que cayeron el pueblo de Israel a causa, dice la Biblia, que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Más atrás dice que después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía al Señor, que no conocían a Dios, que no conocían el Dios que los había sacado de Egipto. Por eso hemos estado hablando también de la necesidad de dejar un legado, de la necesidad de pasarle esta antorcha a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Precisamente ayer mencionábamos que como muchas veces las costumbres, aún los valores morales, se pierden de una generación a otra. Ya no son igual a como eran antes. Y lo voy a mencionar otra vez en cuanto al evangelio. Ya hoy en día la gente tiene la tendencia no a ser tan demasiado de entregados al servicio en el Señor. La gente le sirve al Señor de medio tiempo, de part-time. Amén. Gloria al Señor. Pero aquí no están los que le sirven al Señor de part-time. Aquí están los que le sirven de full-time. Amén. Gloria al Señor. Porque esa es la tendencia que se está llevando hoy en día en cuanto al servicio del Señor. En cuanto a los valores morales, hablábamos también de que cómo las costumbres y buenas costumbres, cómo se desaparecen, la reverencia a los padres. Aquí en Estados Unidos, como el inglés, el inglés le da una variante diferente al español. Los hijos a los padres lo tratan de tú, porque es la traducción de que le digan you. Entonces tú, que no se le vaya a ocurrir decir tú en la generación que nosotros nos crecimos, porque tus dientes van a ser quebrados. Amén. Eso pasaba de esa forma. Y mencionábamos que ahora van los jóvenes caminando, los ancianos se apartan para darle pasada a los jóvenes, porque si no lo botan. Amén. ¿Cuánto le ha pasado así? En las tiendas eso pasa. En la generación de nosotros, cuando un anciano venía, uno se apartaba para que pasara aquella persona. Pero de un lugar a otro, las costumbres van cambiando a través de los años. Yo le abrí la puerta a 2 personas una vez en un restaurante allá en el estado de Ohio. Andábamos
por ese estado con mi esposa hace muchos años y le abro la puerta y me pregunta la señora, ¿tú sos cristiano o sos Boy Scout? Me dice. Y le digo yo, bueno, ninguno de los dos, simplemente nos enseñaron buenos valores morales y todo eso se está perdiendo hoy en día, pero gracias a Dios que siempre hay un remanente, gloria al Señor. Siempre hay personas. La Biblia dice que Israel empobrecía. Y cuando leemos este libro, vemos cómo Dios levantaba a un juez, lo sacaba lo libraba de los enemigos. Luego se moría ese juez, volvían otra vez a hacer lo malo, los castigaba otra vez, clamaban a Dios, levantaba otro juez. Se moría ese juez, hacían lo malo otra vez y estaban en aquel círculo, en ese círculo, pecado, libertad, desobediencia. Pecado, libertad y desobediencia. Hay gente, hermanos, que realmente, no sé si usted ha conocido personas, pero personas que están pasando, saben que están en el error y uno trata la manera de explicarle lo mejor posible cómo salir de aquella condición, pero simplemente hay personas que uno dice como que no le cliquea en la mente, amén, como que no se le enciende esa chispa de que está en el error, de que va camino hacia la muerte, amén. No sé si usted conoce a alguien así. Un pastor estaba contando el otro día que él tenía un primo que estaba bien sumido en el alcohol y él trataba de una forma de explicarle, mira, ese alcohol te va a destruir el hígado, te va a destruir el hogar, y le explicaba de distintas formas y cómo el Señor lo podía ayudar. Y de último se fue, ya no hallaba él de qué forma explicarle. Y él en inglés decía, es que simplemente dice, hay gente que they don't get it, como que no les llega, como que no lo pueden entender. Y él lo vigió hasta que se fue para un bar del pueblo y dice, hoy le voy a hacer un ejemplo que esto sí lo tiene que entender. Y llegó al bar donde estaba el muchacho bebiendo y él llevaba ya de antemano 2 lombrices, llevaba algo preparado que le quería enseñar, y llega allá y le dice, mira, ya estás otra vez en lo mismo, te voy a mostrar algo, le dice, tal vez esto lo podés entender. Y le dice al del bar que le pusieron un vaso de lo que estaba el muchacho bebiendo ahí, de la clase de licor que él bebía, y que le trajera un vaso de agua, y le dice, y se los trajo y se los puso a la par, y viene él y saca de la bolsa, en un bote llevaba las 2 lombrices y echa una en el agua y la otra en el alcohol que estaba bebiendo el muchacho. Pues la que cayó en el alcohol poquito se movió, cuando luego se murió, y la otra pasó 1 minuto, pasaron 2 minutos y seguía nadando en aquella agua limpia. Entonces el pastor se le queda viendo a su primo, nada más viéndole a los ojos, y le dice, ¿entiendes ahora lo que te quiero decir? Cuando estaba ahí, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y le dice él, sí, entiendo, le dice. ¿Qué entiendes? Le dice. Lo que entiendo es, le dice, que si bebo bastante alcohol no voy a tener lombrices en el estómago, le dice. Él estaba queriendo decir, lo que te quiero dar a entender es que si sigues en esa vida, pero Israel estaba en esa condición, no entendía hasta que Dios llegó el momento, amén, que llega Dios, le habla por un profeta, le levanta el otro juez, y simplemente hay gente en esa condición, pero Dios
toma una persona ordinaria. Amén. No vamos a hablar tanto del pueblo de Israel. Vamos a hablar un poquito de Gedeón. Cómo Dios levanta una persona ordinaria con una misión extraordinaria, algo grande que Dios quería hacer con aquella persona. Gloria al Señor. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos acerca del águila y cómo Dios nos compara a nosotros con las águilas? Ese es el propósito de Dios, que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que no somos diseñados como el águila. No es diseñada para volar bajito. Él es diseñado para volar a otra dimensión, a otras alturas. Amén. Nosotros como hijos de Dios hemos sido diseñados para cosas grandes. Amén. No estoy hablando de riquezas materiales. Amén. Gloria al Señor. Estoy hablando de cosas grandes, de alcanzar cosas grandes en el ámbito espiritual, de vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo, de vivir una vida consagrada a Dios, a otra dimensión. Amén. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? Gloria al Señor. Alabamos a Cristo en esta tarde, porque a veces da tristeza ver personas en el evangelio y todo el tiempo quejándose, o todo el tiempo viviendo una vida como decimos nosotros, desnutrido. Amén. Que no se está alimentando. No entiende el propósito que Dios, para el cual Dios lo ha llamado. No para que se coman, como la señora que le dijo al Señor Jesucristo que podía comer de las migajas que caían de la mesa. Dios nos ha llamado a nosotros para que comamos de este manjar. Amén. El poder de la palabra de Dios, el maná que descendió del cielo, para que vivamos una vida fuerte para poder resistir las acechanzas del diablo. Y por eso me encanta tanto cuando yo veo ese ejemplo que poníamos la semana pasada, de cómo Dios nos compara y quiere que nos crezcamos como el águila, que nos alimentemos como el águila, para que volemos a otra dimensión y no nos vayamos a quedar aquí bajitos. Amén. Gloria al Señor. Me acuerdo que contaba una historia de que un señor andaba en las montañas y encontró un huevo bien grande, y él le dio curiosidad de saber qué sería y se lo trajo para la casa. Y fue que se rodó de un nido de un águila, y él se lo trajo para la casa y le dijo: oh, este es un huevo de águila. Hicieron la fiesta ahí con ese huevo de águila, pero había una gallina ahí que estaba para tener pollitos también, y se lo pusieron ahí. Los pollitos nació también el águila, y comenzó el águila a crecer ahí con los pollos. Amén. Y los pollos caminaban. Dijimos, ¿de qué se alimentaban los pollos? Dijimos la semana pasada: lombrices, gusanos, de todo lo que encuentra se comen los pollos. Así empezó aquella pequeñita águila también. Pasaban las águilas volando altísimo. Él no se daba cuenta que él estaba diseñado para volar a esas alturas. Amén. Así hay mucha gente en el evangelio. No entiende, no ha comprendido que Dios lo ha llamado para que vuele en las alturas. Amén. Allá donde dice el profeta Isaías: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio del desierto. Gloria al Señor. De ahí quiere que nosotros también nos alimentemos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor ascendió al cielo, o iba a ascender, se llevó a los discípulos para el monte de los olivos, al lado de la aldea de Betania. Ahí el Señor los bendijo y les dio una promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ese poder los hará que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay
que recibir de ese poder que el Señor ha dejado para nosotros. Y hoy en día como que se ha escaseado ese poder, como que la gente no busca ese poder y dice, que es lo que son unos fanáticos. No hay nada de que seamos fanáticos, es gente que ha conocido el poder transformador de Dios, amén, el poder que recibieron los discípulos, el poder que no los dejaba callar cuando les decían a ellos que se callaran. Gloria al Señor. ¿Se gozan todavía? Amén, estamos empezando. Dios le dijo al pueblo de Israel que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de ellos. Lo que quería decir que si ellos no se movían, solo iban a poseer allí donde estaban estancados. Cada vez que se movían, seguía Dios destruyendo sus enemigos. Pero cuando llegamos a este libro de los Jueces, nos encontramos en una situación de una gran calamidad espiritual y una gran pobreza económicamente hablando. No había nada o no había mucho que comer en el pueblo de Israel. Pero Dios toma una persona ordinaria para darle una misión extraordinaria. Gloria al Señor. Me ayuda, hermano Rosendo, por favor. Vemos a una persona ordinaria. Si no lo puede leer por la reflexión de la luz, vamos al capítulo 6 y versículo 15. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice, no te envío yo. Pero la respuesta de él le respondió, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? Yo soy de la familia más pobre en Manasés y el menor de la casa de mi padre. Gloria a Dios. Gedeón estaba sacando el trigo cuando recibe el llamado de Dios. Dios sabía, vea qué cosas que nosotros tenemos que entender. Él se estaba escondiendo de los madianitas, no porque se escondía viendo por él mismo, sino que se estaba escondiendo para que no lo fueran a salir a encontrar ya cuando venía con el poquito de trigo. Él se estaba escondiendo, pero Dios sabía perfectamente a dónde estaba Gedeón en aquel momento, y manda y va el ángel a hablar con Gedeón allí donde él estaba escondido. Él le dice, tú con esa fuerza vas a salvar al pueblo de Israel. Pero él le dice, yo soy de las tribus más pequeñas, yo soy de mi padre, es este y este. Como quien dice, no soy una persona de renombre, no vengo de una familia de cristianos, no he ido a un instituto bíblico, yo no he pasado ningún grado secular. Dios no está buscando grados académicos, Dios no está buscando gente de los seminarios, Dios está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad, y que esté dispuesto a pagar el precio y servirle para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Poderoso es el Señor. Dios no ve lo que nosotros somos, sino lo que podemos llegar a ser. Amén. Esa expresión me gusta mucho, porque Gedeón veía su tribu pequeña en número, su padre que no era de renombre, él se veía en aquella condición, pero Dios veía ya el futuro, y Dios ya veía cómo Gedeón iba a conquistar aquella batalla en aquel día. Dios estaba viendo más adelante, pero Dios, cuando vemos esas cosas, nos damos cuenta de que Dios puede tomar una persona insignificante para hacer cosas grandes en la vida. Hermanos, usted ha conocido gente quizás que cuando llegaron al evangelio, quería imaginar que un día iban a estar detrás de un púlpito, que un día iban a ser misioneros,
misioneros, que un día van a estar dando clases bíblicas en la iglesia, que un día van a participar de diferentes ministerios. ¿Quién se iba a imaginar? O aún muchos de ustedes quizás nunca se imaginaron que Dios los iba a poder usar de una forma así. Así hay mucha gente y Dios lo puede usar de una manera más grande. Una persona como Moisés, un simple pastor de ovejas trabajando para su suegro, cuando Dios le dice: tú vas a ir a sacar al pueblo de Israel. Una persona como David, un jovencito pequeño, pastorcito de las ovejas, también le dijo, imagínese, o yo me imagino a Isaí viendo a su hijo David, a un joven de 16 años, más o menos 18 años, veía en este muchacho un pastor de ovejas, el menor de la familia, que era lo único que podía hacer. Los otros ya tenían la edad para ir a la guerra. Simplemente tú lo que puedes hacer, en otras palabras decía Isaí, tú lo que puedes hacer es nada más cuidar las ovejas allá en el desierto, darles comida, irle a dejar almuerzo a tus hermanos de vez en cuando. Eso es lo que puedes hacer. Pero Dios veía el próximo rey en el pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que ve el Señor en muchos de nosotros, si nosotros estamos dispuestos y decirle al Señor: aquí estamos para que nos use conforme a sus propósitos. Una persona ordinaria con una fe extraordinaria. En segundo lugar, una fe extraordinaria. Si vemos el versículo 6:14, la Biblia dice que mirándole Dios, o mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas, porque yo soy el que te estoy enviando. Y le dice Dios a Gedeón, si continúa la lectura más adelante, le dice: lo primero que tenés que hacer, cuando se dio cuenta que le puso miles de excusas y quizás lo notó que le temblaban las rodillas del miedo, entonces le dice Dios: vas a ir a destruir el dios de Baal, la imagen de Acera, y me vas a traer, le dice, un toro de la manada y lo vas a ofrecer en sacrificio. Queriéndole decir, ahí le dice un segundo toro, porque ya le había ofrecido el primero. Pero imagínese una persona con una fe extraordinaria. No había mucho que comer en Israel y ya le había dado un toro en ofrenda. Ahora le pide otro toro más. Entonces le estaba pidiendo de lo poco que ellos tenían, como en los tiempos de Elías. Elías comienza a llamar y le dice: desvacíen cierta cantidad de cántaros de agua acá, tráiganlo otra vez. Y era lo que menos había en el pueblo de Israel, porque no había llovido por varios años. Entonces a veces Dios pone a prueba nuestra fe para ver qué tan dispuestos estamos a creerle a Él y a confiar en su providencia. Gloria a Dios. El plan del Señor traía o tenía que traer mucha fe. Y eso es lo que le dice Dios a Gedeón: tú vas a destruir esos dioses primero y te vas a dar cuenta lo que voy a hacer. Dos propósitos: uno, que se deshicieran de aquel ídolo que tenían, porque Dios es celoso. Dios le había dicho al pueblo que no podían tener otros dioses delante de él. En segundo lugar, estaba probando su fe, y también quería que creciera, porque le vio el miedo que tenía. Le da algo pequeñito, una misión pequeña, como quien dice: te voy a probar en lo poco, y el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Te voy a dar una misión. Era grande en el aspecto que meterse con uno de esos dioses era meterse en problemas con el gobierno de alrededor, con los que gobernaban en el área. Entonces, tener problemas con ese
dice Dios. Entonces él se fue, le derribó aquella estatua, hizo lo que Dios le había mandado. El siguiente día lo andaban buscando para matarlo. Entonces el papá le dice: ¿por qué no dejan que ese Dios se encargue mejor de él? De ahí vino que ellos lo dejaron quieto. En vez de seguirlo persiguiendo, le cambiaron el nombre y le pusieron Jerobaal, porque había contendido contra el Dios que ellos tenían. Pero allí Dios lo exalta y se da cuenta que aquella batalla, que aquella lucha, gloria al Señor, no es de él, aquella guerra es de Dios. Entonces cuando él vio aquella hazaña, él se dio cuenta que podía hacer cosas más grandes, y es cuando la fe de él comienza a crecer. Pero tenía que tener un espíritu de perseverancia, gloria a Dios, perseverancia a hacer el llamado para el cual Dios lo había encomendado. En el versículo 34, si tiene la Biblia abierta, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Esto nos da a entender a nosotros que él tomó en serio el llamado, que Dios le dio las instrucciones, lo que tenía que hacer, y que él se dio cuenta que era premiante. Gloria a Dios. Me acuerdo el pastor el pastor Ralph Sexton se paró allá en Israel, y estaba un stand así de algo, y se paró y nos llamó a todos y nos dijo: quiero que se acerquen, dice, los que el Señor ha llamado. Y estaba con la mano así, dice él, y dijo él: if you really want to do business with God, this is going to be serious, dijo él. Si vamos a querer que el Señor nos use, nos vamos a tener que poner bien en serio. Cuando estábamos en el lugar donde Dios le dijo a Pedro: sígueme, donde Dios llamó a los primeros discípulos: sígueme. Entonces ellos dejaron lo poquito que tenían, las redes que tenían, y eso es lo que les decía al principio. La gente veía unos pescadores. A unos dicen, si Pedro era una persona sin educación, era sin educación antes de escuchar la palabra sígueme. Pero cuando ya digo yo sígueme, siguió al maestro, amén. Él estuvo en el mejor seminario que haya existido en la humanidad, amén. Anduvo con el maestro, pero ellos tomaron en serio aquella palabra que Dios les dijo: sígueme. Me vas a seguir de aquí en adelante, las cosas van a cambiar. Amén. Si nosotros hemos decidido poner la mano en el arado, hemos decidido seguir al Señor, nuestro hábito de vida va a cambiar. Ya no es igual, hermano. Me voy a acercar un poquito más. Ya no es igual. Ahora, si vamos a hacer, como dijo ese pastor, business con el Señor, no estoy hablando de hacer transacciones, amén, de dinero, que es lo que más se habla hoy en día. Estoy hablando de los negocios del Señor, como dijo Cristo cuando se había desaparecido. Él dijo: en los negocios de mi Padre, ahí me conviene estar. Queriendo decir que ahora nuestra vida va a cambiar. A veces hay que dejar de comer, a veces hay que dejar de dormir. Ya no se puede estar 3 horas viendo televisión, amén, gloria al Señor. Nuestro hábito va a cambiar porque hemos decidido seguir al Señor. Aceptamos ese reto. Ahora las cosas van a cambiar. Nuestros hábitos para vivir, las clases de conversaciones, las personas que frecuentamos, los lugares donde vamos, amén. Ya no nos podemos dar el lujo o la libertad de irnos para la tienda el domingo. Ya sabemos que el domingo es el día del Señor y es el día que se viene a adorar a Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Entonces, esa es la seriedad con la que él tomó aquel llamado. Gloria a Dios. Ya vamos por mitad más o menos. Gloria a Cristo Jesús. Una persona
ordinaria, como cualquiera de nosotros acá, como Pedro, como David, como Moisés, como la gente que Dios usó en la Biblia. No eran personas que tenían una posición en el Congreso o algo así por el estilo, aunque siempre también usó gente de arriba, pero por lo general Dios agarra la gente común, porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén, gloria a Cristo Jesús. Lo débil del mundo ha agarrado el Señor para que se den cuenta que no es con espada, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A ese que nosotros servimos no es con nuestra propia fuerza humana, sino con la fuerza y el poder del Señor. Gloria a Dios. Una persona ordinaria con una fe extraordinaria tuvo el valor de decir: de verdad, yo voy a ir si el Señor me ha enviado. Luego, para acabar de desanimar el plan, o para terminar de, como uno dice, para acabar de arruinar las cosas según la mente humana, le dice: vas a tomar unas trompetas y vas a agarrar unas antorchas, le dice, unas teas, y vas a agarrar unos cántaros vacíos, unas bases, unos cántaros. ¿Quién va a la guerra contra los amalecitas? Y le dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, les dio a todos ellos trompeta en su mano, cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de los cántaros, con unas antorchas, unas candelas encendidas adentro de los cántaros y unas trompetas. No eran armas adecuadas para ir a pelear contra aquel ejército de los madianitas. No eran las armas que podían ser adecuadas para aquel momento, gloria a Dios, pero Dios tenía un plan. Amén. Como cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: van a tocar las trompetas y van a caminar una vez alrededor de Jericó, y se van otra vez para el campamento. Luego lo hacen otra vez el siguiente día, hasta que sean los 7 días. El 7º día dan 7 vueltas y luego todos tocan las trompetas. ¿Qué era lo que estaba buscando el Señor? No que se ensayaran a soplar para que con el viento le dieran vuelta a los muros. Lo que estaba buscando Dios era que le creyeran a Él. Estaba buscando la obediencia de aquella persona, si estaba dispuesto a obedecerle. Le da trompetas, le da las teas o las antorchas, y le da también los cántaros. Y le dijo Gedeón: ustedes van a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Salen al campamento, leen ustedes toda la historia, se van a llenar en ver cómo Dios los usa. Al llegar al campamento, tocan las trompetas, quiebran los cántaros, y el ruido que escucharon los enemigos, como que si era mucha gente que venía, pero les trajo confusión Dios y se comenzaron a matar entre ellos mismos. Ahora, no quiero ir mucho a lo que es la historia, cómo aplica a nuestra vida. Gloria al Señor. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. A muchos los madianitas le están robando el trigo, le están robando la vida espiritual. Gloria al Señor. Cualquier cosa que lo distrae del llamado es un ataque de los madianitas. Es un ataque de las fuerzas del diablo que lo están distrayendo del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y Dios desea que nosotros también tomemos esas trompetas, que lo que viene a ser para nosotros una vida de alabanza, una vida de adoración, que podamos dar un gloria a Dios fuerte, que lo oiga el enemigo. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde?
que haya ese espíritu de alabanza. Hay poder en la alabanza. Nosotros lo hemos aprendido, lo hemos experimentado, lo hemos visto a través de la historia. Le da también las teas o las antorchas encendidas, y eso nos da a entender para nuestra vida, una vida que no esté apagada, que haya una luz, amén, que no haya que publicar que somos cristianos, que la gente se dé cuenta, como lo hicieron con Pedro, cuando él dijo: yo no soy de los que andaba con el Señor, y le dijeron: eso no te lo podemos creer. Esto es parafraseado, dice él: tu modo de platicar te dilata. En otras palabras, de la forma que tú hablas, tu hablar te compromete, le dijeron a él. No puedes decir que no andabas con Cristo, porque la manera que hablas, estás hablando idénticamente como él hablaba. Gloria al Señor. Que la gente se dé cuenta que somos cristianos, que vean la luz del evangelio en nuestra cara, que se reflejen las palabras, que sean nuestras palabras, como dice Pablo, sazonadas con sal, que le pongamos sabor a una reunión. Gloria al Señor. Que no se necesite alcohol, sino que se necesite una palabra de esperanza, algo que traiga alegría, algo que transmita alegría, que transmita gozo, para que las personas se puedan dar cuenta que andamos nosotros la luz del evangelio, que esté esa luz siempre prendida alrededor de nuestra vida, como estaba en el tabernáculo. Tenía que estar prendida aquella luz todo el día para que alumbrara a los que estaban en la casa. Gloria al Señor. Debe de haber esa antorcha en nuestra mano, y debemos también de andar ese cántaro. Gloria a Dios. El cántaro vacío o el cántaro quebrado puede tener dos significados. El cántaro vacío, que está dispuesto a ser lleno. Amén. Una persona que ya anda lleno no se puede llenar, obviamente. Tiene que estar vacío. Si queremos que el Señor nos llene, tenemos que vaciarnos de cosas que no convienen, para que el Señor nos pueda llenar a nosotros. Si queremos que el Señor nos use y se refleje esa luz, tenemos primero, cuando le dijo: y van a quebrar esos cántaros, tiene que haber una vida quebrantada. ¿O no le ha pasado muchas veces que mientras usted no se quebranta delante de Dios, no puede sentir, no puede experimentar la gloria de Dios? Amén. Hay que quebrantarse primero delante de Dios, y a veces toma cosas difíciles para que nosotros seamos quebrantadas o quebrantados delante del Señor. Y ya con esto voy a terminar. Una fe extraordinaria y también una victoria extraordinaria que dio el Señor en aquella oportunidad. Y eso ustedes lo van a leer después, pero podemos ver nosotros que Dios puede usar una persona ordinaria, sin ninguna cualidades que nosotros podamos ver. Esa persona tiene habilidad de palabras, o esa persona es estudiado, o esa persona ya fue, sabe que las personas que Dios menos usó, o que yo he visto que menos ha usado, son las personas que han estudiado en institutos bíblicos. Son los que menos ha usado, porque muchos de ellos se han llenado de orgullo, porque ya tengo tantos títulos en la pared. Dios no busca títulos en la pared. Dios busca gente humilde, gloria al Señor, que esté dispuesto, gloria a Cristo Jesús, a que Dios lo use para gloria de su nombre, para exaltar su nombre. Y por eso siempre lo predicamos acá. No estamos aquí para ser famosos, para hacernos populares. Estamos acá para darle la honra, la gloria y la alabanza a aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Una victoria extraordinaria. Pero este hombre tuvo que sobrepasar esos obstáculos. Para nosotros podemos ver que nuestra condición pasada no es un problema. Las circunstancias presentes no es un problema. Las características no son un problema. Amén. Si Dios le hubiera dicho a
Si Dios le hubiera dicho a hermano Antonio, te voy a llamar, vas a ir a predicar nuevamente allá al Salvador, a contarle a tu familia, él hubiera dicho, no tengo papeles, amén, no puedo salir del país. Eso Dios no lo ve. Dios no veía una persona en adicción, Dios no veía una persona que no podía salir del país, Dios no veía una persona tímida, Dios no veía una persona con problemas, Dios veía una persona hablándole a la gente acerca del Cristo de la gloria, aquel que nos rescató a nosotros. Y Dios no ve esas cosas. Dios no veía cuando llamó a hermano Elizalde, vimos una foto de hace muchos años cuando estaba en la universidad con aquel gran pelo, amén, gloria, no sé qué pasó, ¿lo vendió? ¿Qué lo hizo? Lo vendió, amén. Dios no veía esa persona, Dios veía una persona transformada, gloria a Dios, para servirle a Él. Y eso era lo que veía Dios en aquel hombre llamado Gedeón. Y eso es lo que ve en nosotros también. Gente que le podemos servir a Él para darle la alabanza. Gloria a Dios. Este hombre tuvo que pagar el precio. La historia es muy bonita. Podemos pasar o podemos predicar muchos sermones. Series se han predicado acerca de la vida de Gedeón y de todo lo que Dios hizo a través de él, de cómo Dios puede restaurar a una persona. Y ese es el ejemplo que pone acá Dios para que nosotros podamos entender que no importando en la condición que la persona esté, si la persona reconoce el error, Dios lo puede perdonar. Él puede venir y Dios lo perdona. Los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de Dios, pero Dios los restaura nuevamente. Y eso aplica también para nuestra vida. Pero Dios, para hacer ese trabajo, necesitaba una persona. Amén. Y para hacer el trabajo en nuestra familia, para hacer el trabajo en esta comunidad, Dios nos va a necesitar a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cristo no rehusó aquel llamado, y Él no iba con cántaros, no iba con trompetas, Él iba con su propio cuerpo a ser puesto allá en la cruz para libertarnos de nuestros pecados. Amén. Él dijo, aquí estoy y yo voy a pagar ese precio para que esta humanidad no vaya a ir al infierno. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Nos podemos poner de pie un momentito. Y yo sé que aquí dentro de este santuario hay mucha gente ordinaria que Dios la puede usar de una forma extraordinaria. Es poquita la diferencia, solo es esa palabrita que dice extra nada más. Eso es todo lo que hay que ponerle, y Dios lo puede hacer en nosotros, hermanos, en el Señor. Gloria a Dios. Amén. Allí donde está usted sabe que Dios lo ha llamado, amén, para cosas grandes. Lo ha llamado o la ha llamado para testificarle a su familia, para hablar de las grandezas. Gloria a Dios, para que le demos a Él alabanza. Poderoso es nuestro Dios. Si cree que el Señor todavía lo puede seguir usando o lo puede usar de una manera más alta, gloria a Dios. Yo quisiera ayudarles a orar a aquella persona que desea que el Señor lo use a otra dimensión más grande. Levante la mano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Y yo sé que Dios lo puede hacer, porque a Gedeón le dijo, no te envío yo. En otras palabras, no te das cuenta quién es que te está llamando. Como que se nos olvida a veces que el Señor mismo es el que nos ha llamado y nos dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en esta tarde. Le damos la gracia, Señor. Oh Padre eterno, porque su palabra es real, Señor. Porque usted nos puede usar, Padre bueno, de una forma sobrenatural para seguir compartiendo su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, porque hace más de 2000 años Cristo se puso en la brecha, se paró en la brecha
porque vio una humanidad que se estaba perdiendo. Y hoy en día, Señor, Dios continúa buscando esa persona, una persona ordinaria, para darle una misión extraordinaria, para usarlo en una forma que la gente no se imagina. En esta tarde, Señor, aquí hay gente que ha levantado la mano, Señor. Oh Espíritu Santo, no para recibir salvación, sino para recibir ese reto, Padre bueno, de servirle, de adorarlo. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, yo le ruego, Padre eterno, dele poder a la iglesia, como el poder que llevaba la iglesia primitiva. Padre bueno, en aquel momento no los podían detener, oh Espíritu Santo, porque llevaban ese soplo de lo alto, Padre eterno, y ese mismo poder es el que llevamos nosotros, Señor, en este día, Padre bueno. Oramos, Señor, por la congregación, oh Padre eterno, en este momento, Padre bueno. Usted es grande, Señor, y es capaz de usarnos de una forma sobrenatural. Oh Padre bueno, gracias le damos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Mientras el pueblo suyo adora, Señor, oramos aquí, Señor, y nos ponemos en sus manos, Padre eterno. Que su espíritu se mueva por todo este lugar. Aleluya, aquí está el Señor, gloria a Dios. Aquí está el Señor en este lugar, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Si hay algún Gedeón que desee pasar aquí al altar y decirle al Señor, aquí estamos. Si hay alguna mujer con ese espíritu de Gedeón y decirle, aquí estoy para que me use, gloria a Dios, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Qué lindo eres, Señor, qué bueno eres, Padre bueno. Yo sé que usted puede usar grandemente, Señor, su pueblo, Padre amado, en esta hora, Padre Santo. Dígale al Señor, aquí estoy, oh Padre bueno. Lléname de tu Santo Espíritu. Dame ese poder y autoridad que necesito, oh Padre Santo.